Hola, buenas tardes. Otra vez la doctora Telma Gambandet. Hoy vamos a hablar de los bacilos gram negativos, fastidiosas o hemófilas. Para recordar un poquito lo que ya también la semana pasada les decía, ¿se acuerdan que los bacilos gram negativos aerobios que infectan al ser humano, teníamos tres grandes grupos? Enterobacterias, que son las fermentadoras de glucosa, y dentro de las fermentadoras de glucosa también podemos poner los vibrios, los bacilos gram negativos no fermentadores que vimos la semana pasada, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia y Stenotrophomonas, Maltophilia, la más común, aunque no es común, ¿se acuerdan? Resistentes al imipenem, y los bacilos curvos, que también vimos la semana pasada. Campylobacter, termofílicos, que crecen a 42 grados, Yeyuni coli, productoras de enteritis con disentería, y a 37 grados, Campylobacter fetus, subespecie fetus, que también es una zoonosis y es raro que infecte al humano. Helicobacter, ¿se acuerdan que produce gastritis? Helicobacter pylori, y vibrios. Y dentro de los vibrios, el más común, el paradigma, Vibrio cholerae, productor del cólera. Hoy vamos a ver los otros bacilos gram negativos que nos quedan para estudiar, que son los bacilos gram negativos exigentes nutricionales, que necesita, o bacterias hemófilas o fastidiosos. Fastidiosos, ¿por qué? Porque nos fastidian a nosotros los microbiólogos para crecer. Necesitan medios enriquecidos, en general medios enriquecidos con sangre, por eso también se llamaban hemófilas antiguamente, porque si es un medio sin sangre o un medio simple, no van a desarrollar. ¿Se acuerdan que hablamos que enterobacterias son muy poco exigentes nutricionales, desarrollan en prácticamente cualquier medio? Los no fermentadores, ¿se acuerdan que crecen en agua limpia, en agua estancada, en los floreros, hasta en antisépticos? Y Campylobacter, Helicobacter y Vibrio son un poco más delicados, pero en general, tanto Campi como Heli hay que darle un medio también enriquecido con sangre. Los vibrios pueden crecer en medios más sencillos, y se acuerdan que el Vibrio cholerae, el único reservorio es el hombre, y la materia fecal del hombre sin tratamiento de efluentes contamina el agua dulce, y ahí es donde viven. Un poquito de repaso, que nunca viene mal. Porque a veces me extiendo mucho en la clase y por ahí estos pequeños repasitos ayudan. Así que bueno, estoy dispuesta a escuchar sugerencias. De estos exigentes nutricionales, fastidiosos, que nos fastidian, exigentes para poder cultivarlos, vamos a hablar de Bordetella pertussis, de Hemophilus, con 3 especies, Brucella con varias especies, grupo ASEC, que son muy raros, y Legionella, que también son raros en nuestro país, pero a veces no se diagnostican, por eso son raros. Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, ¿se acuerda? Crece en superficie y no esporulado. El contagio es interhumano. La Bordetella pertussis produce la tos convulsa, tos ferina o tos ferrina o coqueluche. Por eso es una enfermedad que prácticamente no tenemos ahora vamos a explicarlo gracias a la vacunación, y es una enfermedad que era una de las enfermedades comunes infectocontagiosas en la infancia, hasta que apareció la vacuna. El único huésped es el hombre. Coloniza la faringe, las vías respiratorias superiores primero, y de ahí por gotas de flujo contagia a los convivientes cercanos. Ahora con las gotas de flujo y que
hasta 1 y medio podemos eliminarla. Bueno, todo eso lo saben re bien porque lo escuchan todo el día en la tele con el coronavirus. La coqueluche es una era, porque ya casi no tenemos, o prácticamente no tenemos, ahora era una enfermedad de la infancia que el niño presentaba primero cefalea, fiebre, y luego tenía tos. La tos tiene una característica que es tos quintosa, o también a veces cuando den tos, o si ya lo dieron en semiología, van a ver que hay un tipo de tos que dice tos coqueluchoide, porque se parece a la de la coqueluche. ¿Cómo era esto? Es una tos que es seca en realidad y el niño repite varios accesos de tos todos seguidos. 5, por eso dice quintosa, pero puede ser 3, 4 o más. Tose, 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 tose y luego que deja de toser, hace un reprise inspiratorio. Como cuando tose no puede inspirar, después se siente que respira hondo porque está cianótico. El niño que ustedes ven abajo a la derecha tiene hematomas en los párpados inferiores. Muchas veces en esos accesos de tos son tan llamativos, tan sintomáticos, que aparecen derrames en el rostro, a veces en el cuello, de la fuerza que hace el niño para toser. Tiene escasa secreción, la secreción es filante como clara de huevo, no la puede desprender, tiene puede tener obstrucción nasal, mucosidad nasal, pero en general transparente, más parecida a las que son virales, pero por supuesto que bacteriano. Y tiene un periodo de evolución lerdo, tiene un periodo de evolución de hasta 4 semanas. La tos se va espaciando, primero deja la fiebre y después deja de tener fiebre, perdón, y después va espaciando la tos. Muchos de estos chicos que tuvieron coqueluche, cuando eran pequeños, de grandes, pueden quedar con lesiones en el árbol respiratorio, bronquiectasias, que son, saben lo que son las bronquiectasias. Las partes de los bronquios donde entran y salen los vasos son los sitios más débiles y por ahí pueden, con el esfuerzo sostenido de la tos y el aumento de presión intrabronquial, pueden haber dilataciones de los bronquios, como nidos de paloma, dice la literatura, donde se acumula secreción y se acumulan bacterias. Por eso esos chicos de grande podrían tener una bronquitis crónica, sin haber fumado por ahí. ¿Cómo es la patogénesis de esta enfermedad? ¿Se acuerdan? Contagio interhumano. Un paciente infectado tose. Cuando tose, llegan por gotas de flush en nariz o boca, se inhala, se aspira la bacteria. Los bacilos gram negativos que están en esas gotas de flush están en el aire. ¿Qué hace la bordetela? Tiene fimbrias para adherirse al epitelio cilíndrico, ciliado del árbol respiratorio. Y también tiene hemaglutinas filamentosas que hacen favorecen la adhesión de estas bacterias, acá lo ven, al epitelio ciliado. Una vez que se adhiere, se multiplica, entran dentro del epitelio y persisten. Y por eso se transmiten de un paciente a otro. Una vez que están dentro del epitelio, liberan toxinas, exotoxinas, toxina pertussis, que acumula AMP cíclico intracelular dentro de las células del árbol respiratoria, adeniciclasa, una citotoxina traqueal que inmoviliza las cilias, y una toxina dermonecrótica que da un daño tisular. Por eso, todas estas lesiones van a producir un daño mucoso
local a nivel de los bronquios y por lo tanto aparecen esa tos coqueluchoide, paroxística, quintosa, que el paciente no puede frenar. Cuando estas bacterias también interactúan con las células del sistema inmunológico y sobreviven dentro de los macrófagos. Por eso, el periodo de estado de la enfermedad es un periodo largo, de aproximadamente 4 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Bordetella pertussis y por qué vale la pena hacerlo cuando tenemos casos sospechosos? Y miren que aquí pusimos un adulto como paciente. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Cómo se hace la toma de muestra? En periodo catarral, es decir, cuando el paciente tiene tos, secreciones rinofaringias. Que voy a ver qué hora es. Ahí está, así me tomo el tiempo. Secreciones rinofaringias, se hace un hisopado. Otra cosa que ustedes saben ahora por el coronavirus. Es un hisopado bien retrofaringio. Se coloca el hisopo por la nariz y se va bien hasta la retrofaringe. Yo, ¿sabes lo que hacía? Digo porque ya no tomo las muestras, nos hacíamos con el doctor notario hisopos que en vez de ser de un palito, el soporte, hacíamos un alambre flexible, fino, y ahí atábamos en la punta, era muy artesanal, atábamos en la punta un poco de dacrón con una gasita, lo ataba la técnica y lo esterilizábamos. Entonces, introducíamos por la nariz y como el alambre era flexible, nos permitía ir bien, estoy haciendo los gestos como si ustedes me vieran, nos permite ir bien a la retrofaringe, a la pared posterior de la faringe. Así se toma la muestra, hay que conservarla, en un medio de transporte como un Stuart, un Cariblear, un medio de transporte semisólido como una gelatina para que no se deseque porque son muy sensibles a la desecación. ¿Qué vemos en un gram de este material? Cocobacilos gram negativos, muy pequeñitos. En realidad, este gram está tomado de una colonia. Nunca vemos esto tan hermoso. Pero se puede cultivar. Una pregunta de examen. ¿Se puede cultivar la Bordetella pertussis? Sí. Se cultiva y fíjate, desde el año 1906, Bordet y Zhengzhou, el que descubrió la bacteria, por eso le puso Bordetella, en honor a él mismo. Y produjo el medio, Bordet y Zhengzhou. Es un medio rico, enriquecido, que tiene sangre y tiene antibióticos para inhibir el resto de la microbiota que hay normal en la retrofaringe, pero el problema del Bordet Zhengzhou es el tiempo de crecimiento. Hay que ponerlo en la estufa a 37 grados, pero en una campana de microaerofilia, la jarra de la vela, y con un algodón húmedo para que tenga una cierta humedad. Y crece hasta los 5 días. Estas colonias, como gotas de rocío y a veces oscuras, es lo típico. Por supuesto que si tenemos la colonia y hacemos identificación, biotipo, serotipo. Pero es lerdo. ¿Qué se puede hacer más rápido? Búsqueda de antígenos, esto es una inmunofluorescencia directa, tiene la impronta de las bordetelas de este cultivo y se pega acá la muestra del paciente con la fluoresceína porque tiene antígenos específicos. Y hay técnicas de PCR. Hoy en los pacientes, por eso pusimos un adulto, le dije. Muchos adultos que estuvieron vacunados de chico pueden haber perdido
cierta cantidad de anticuerpos y tener formas banales, frustras, porque tienen algo de memoria inmunológica, formas leves, banales, que nosotros no diagnosticamos como coqueluche o tos convulsa. Pero al adulto no le hace nada, es un cuadro respiratorio más. Pero el problema es que el adulto puede contagiar bebés. Se vio hace unos años atrás que había bebés menores de 2 meses que tenían un cuadro respiratorio muy grave, con mucha secreción, y algunos de ellos murieron por insuficiencia respiratoria sin diagnóstico. Se le buscaban todos los microbios comunes para ese grupo etario y no se encontraba nada y morían sin diagnóstico, hasta que salió la PCR. Con la PCR se le tomó la muestra, PCR para Bordetella pertussis, ¿no? Se les tomó la muestra a esos bebés y se vio que tenían, claro, con la PCR, que es una amplificación, se encontraron que estaban infectados con Bordetella pertussis. Y seguramente algunos de los adultos que cuidaban de ese bebé o las 1500 personas que besuqueamos los bebés que no deberíamos besuquearlos, le contagiaron la Bordetella. Por eso hoy en adultos, si queremos hacer diagnóstico, en general pedimos PCR, o en los bebés o en los niños pequeños cuando queremos hacer un diagnóstico más rápido y certero. ¿Se puede hacer diagnóstico indirecto? Se puede. Se puede buscar anticuerpos, pero hay que hacer anticuerpos totales y buscar la seroconversión. Eso ustedes lo vieron en los laboratorios, siempre cuesta bastante entender, y en otra clase les prometo que se los voy a volver a explicar. Hoy explico esto. Hoy tomo la muestra. El paciente hace una semana que empezó con tos. Tomo la muestra. Hago, por ejemplo, una ELISA. Me da positivo 1 en 16. Pero esos son anticuerpos totales. Yo no sé si es porque está vacunado, si es porque está enfermo, o si es porque tuvo la enfermedad cuando era chico y tenía ya esa cantidad de anticuerpos como memoria serológica. Entonces, ¿qué hago? Repito la toma de muestra, otra vez le saco sangre a los 15 días. Habitualmente es a los 15 días. En esta patología en general se hace a los 21 días. Y vamos a ver que para fiebre hemorrágica argentina a las 4 semanas. Pero en general la seroconversión se busca a los 15 días. Hay excepciones como todo en medicina. Disculpen. Entonces, ¿qué pasa a los 15 días? Si era una enfermedad aguda, las inmunoglobulinas han seguido aumentando. Entonces, es lo que decimos seroconversión positiva, seroconvirtió. Tenía 1 en 16 en la primera muestra, y en la segunda muestra, 15 días después o acá 3 semanas después, tiene, por ejemplo, 1 en 128, 1 en 256. Aumentaron tremendamente los anticuerpos. ¿Por qué? Porque está en fase aguda de la enfermedad y está produciendo esos anticuerpos para defenderse del microbio. En cambio, si fuera un resabio serológico por vacuna o por enfermedad, que le queda un pequeño título de anticuerpos de por vida, entonces los anticuerpos a las 3 semanas van a estar igual, o más o menos una dilución, 1 en 16. Entonces acá es un diagnóstico retrospectivo, porque el paciente 3 semanas ya se tiene que haber curado, pero es un diagnóstico al fin, no tiene mucha utilidad para el tratamiento, porque yo les dije que parecía una enfermedad viral, pero es una enfermedad bacteriana y hay que tratarla con antibióticos. Espero hayan entendido. ¿Cómo se previene?
se previene con la vacuna. La vacuna, la pentavalente, puede ser celular, que es la antigua, que es toxoide diftérico, ¿se acuerdan que ya vimos difteria, la toxina desnaturalizada por caloriformol? Toxoide tetánico, toxina, ya dimos tétanos, toxina tetánica, desnaturalizada por caloriformol, no producen enfermedad, generan anticuerpos, pero no producen enfermedad, es solamente la toxina y atenuada. Y en aquel momento la celular tenía microorganismos, Bordetella pertussis, inactivadas. Es una vacuna no infectiva, se le puede colocar a cualquier persona. Hoy se usa la acelular, toxoide diftérico, toxoide tetánico, pero se le agrega 5 antígenos de Bordetella pertussis. Esos antígenos son solamente antígenos, no está la bacteria completa. Por lo tanto, se reducen de esa manera los efectos adversos de la vacuna. Es una vacuna gratuita y obligatoria. Está incluida en la cartilla nacional de vacunación. ¿Cuáles son las personas de más riesgo? Menores de 12 meses, los que no tienen las 3 dosis completas, muy rosarino lo mío, embarazadas, los ancianos y los que tienen comorbilidades como diabetes, por ejemplo. Fíjate que estos pacientes tienen una chance alta de tener una enfermedad complicada hasta mortal de la coqueluche. Hasta hace poco a los adultos se nos hacía como refuerzo la doble adulto, triple cuando sos chico y doble adulto, toxoide tetánico y toxoide diftérico. Hoy, como se vio que hay formas frustras en los adultos de Bordetella pertussis y tenemos la vacuna acelular, se recomienda revacunar a los adultos con la acelular y protegemos contra el tétanos, contra la difteria y contra la Bordetella pertussis. Fíjense lo que pasa en nuestro país. Lo verde oscuro, verde inglés casi, el 95% o más de la población está inmunizada. Entre 90 y 95 amarillo y menos del 90 el rojo, naranja, ladrillo. Ven ustedes que la gran mayoría de la Argentina tiene un porcentaje muy alto de cobertura contra esta enfermedad. Haemophilus influenzae. Los hemófilos. Tenemos varias especies de hemófilos. Influenzae, biogrupo Aegyptus, Ducreyi, y que son bacilos o cocobacilos gram negativos, muy pleomórficos, inmóviles, aerobios y anaerobios facultativos y no esporulados. Y en rojo pusimos en el Power con y sin cápsula, porque Haemophilus influenza capsulado son los responsables de la gran mayoría de las infecciones graves producidas por este microbio. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ya lo hemos hablado varias veces, lo hablamos con los neumococos, lo hablamos con las klebsielas, para hacer que son otras bacterias capsuladas. Se acuerdan que la cápsula es de polisacárido y le confiere un poder antiinflamatorio, antifagocitario a la bacteria. Entonces, el sistema inmune no las reconoce como impropias, por lo tanto no las fagocita y por lo tanto las bacterias pueden seguir su curso y produciendo infecciones.
me distraje un poco. Disculpen, por eso me equivoqué. A veces acá sola, sin mirar a nadie, me distraigo un poco. Pero bueno, volvamos a la historia. Son cocobacilos pleomórficos. Mira, te cuento la primera vez que vi uno. Haemophilus influenzae, vamos a ver que es una de las causas primarias de meningitis. Y hoy ya no tenemos, gracias a la vacuna. Me estoy deschavando lo que voy a contar después, como de costumbre. Pero cuando yo recién empezaba con la microbiología, me había quedado sola en el laboratorio a la noche terminando de ver los Gram y me llama un médico de un sanatorio diciendo que me mandaba urgente un líquido cefalorraquídeo. Entonces, porque era turbio, o sea, saben que el líquido cefalorraquídeo normal es cristal de roca, era turbio, era de un niño menor de 2 años, y me dice, mírame el directo, Telma, así sé que es. Porque se acuerdan, vamos a integrar un poquito acá, pero ya en defensa vamos a integrar del todo, se acuerdan que hay 3 bacterias que causan meningitis primaria del niño y del adulto. Ahora conocemos Haemophilus influenzae, cocobacilos gram negativos, o bacilitos gram negativos pleomórficos. Conocimos ya Streptococcus pneumoniae, diplococos gram positivos, lanceolados en llama de vela, y conocimos Neisseria meningitidis o meningococos, que eran diplococos gram negativos en grano de café. ¿Se acuerdan? Las 3 son bien distintas. Entonces yo centrifugué el líquido, hice el extendido, lo coloreé y lo empecé a mirar, ¿no? Siempre es una cosa, la meningitis bacteriana es la urgencia en microbiología, porque yo, como son tan distintos, le digo esto y ya le dan tratamiento para eso, es una enfermedad grave, que hay que hacer un tratamiento rápido, y en eso se le va la vida o las secuelas a un niño. Entonces siempre uno se pone un poco nervioso. Y el médico del otro lado, y el médico te hincha a vos para que le des un diagnóstico y la familia lo hincha al médico para ver diagnóstico y pronóstico. Entonces es una cadena que se pone un poco denso. Estaba solita, miro el gram y yo veía algunos cocos, veía algunos bacilos. Es rarísimo, rarísimo una meningitis mixta a 2 bacterias, salvo un paciente que haya tenido un accidente, un traumatismo de cráneo y abierto y hayan entrado 2 bacterias, pero es rarísimo. Yo creo que he visto 1 o 2 veces en todos los 30 y pico de años que hice microbiología clínica. Entonces yo digo, no, tiene que ser una sola bacteria, pero la verdad no sabía qué miércoles era. Lo llamé a mi jefe de aquel entonces, el doctor Notario, que era el anterior profesor titular de la cátedra, y le digo, Rodolfo, no sé lo que tiene, me están llamando y no sé cómo es. Bueno, dice, mire, no había celular, foto y todo el show de ahora, que es muchísimo más fácil. Le digo, mire, porque hoy se saca una foto del ocular y lo resuelvo. Pero en ese momento era todo así. Entonces miro y le digo, Rodolfo, me dice, mírelo, Telma. Me dice, mírelo, si usted ve un bacilo, usted vea un bacilito bien lindo, esos son hemófilos. Infórmele bacilos gram negativos, pleomórficos. Si ve uno, pero le digo, veo un montón de cosas tipo cocos, Rodolfo. Me dijo, no, si ve bacilo, sí, veo bacilo, informe. Bueno, informé y eran, por suerte, porque son de las meningitis, ya no hay más, las meningitis más benignas de los niños. Como factores de virulencia, tiene la cápsula, el polisacárido capsular, son
gram negativos, así que tienen la potente endotoxina, el lípido A del lipopolisacárido, y tienen IgA proteasas. Estas IgA proteasas, rompen las proteínas, las inmunoglobulinas A secretorias de la inmunidad arcaica inespecífica de las mucosas. Así logran colonizar el árbol respiratorio y de ahí adherirse y impedir la fagocitosis por la cápsula. Mirá todas las enfermedades que producen los hemófilos. El influenza es el paradigma de este grupo, es el malo de la película, que causa meningitis, otitis media, sinusitis, puede estar como microbiota habitual temporariamente en la faringe y de ahí ascender, ir a los senos nasales y producir sinusitis aguda y crónica, exacerbaciones agudas de las crónicas, y también puede ir por las trompas al oído medio, dar otitis media. Si se acuerdan, hay alguna bacteria que ya estudiamos que hace lo mismo. Es el responsable del falso Krupp. ¿Quién daba verdadero Krupp? Es el responsable del falso Krupp, la epiglotitis aguda. Esa mamá que medio desnuda llega a la guardia con el pibito a UPA y lo va corriendo como una loca, desesperada, porque el chico se le ahoga y se le muere y está cianótico. Algunos de ustedes habrá tenido eso cuando era chico y tu mamá todavía te lo cuenta cómo te salvó la vida. Y se la vas a deber toda la vida. Pero bueno, es así. Puede haber traqueobronquitis, bacteriemias y neumonía. Es la segunda causa de neumonía típica de la comunidad. ¿Cuál es la primera causa? Piénsenlo. Entonces, da patologías invasivas o sistémicas y no invasivas locales. El Haemophilus ducreyi es una enfermedad de transmisión, una infección de transmisión sexual. Produce el chancro blando o chancroide. General, ¿se acuerdan? Diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico. Este es un chancro blando, con fondo sañoso, infectado, purulento. Los bordes son redondeados, no son ensacabocados, son anfractuosos, le duele al paciente. En general, y tienen adenopatías satélites, eso igual que la sífilis. En general, son de países más cálidos que el nuestro todavía, con peor higiene, con promiscuidad, pero ahora se están viendo casos de chancroide por Haemophilus ducreyi en relaciones sexuales femeninas entre mujeres. Y el Haemophilus influenzae biogrupo Aegyptus causa conjuntivitis y puede producir esta conjuntivitis. Miren, me puse los lentes para poder señalar el pus porque no lo veía. ¿Ven? Bien purulenta. Es un microbio purulento. Y también puede producir enfermedades genitales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Haemophilus? Bueno, por supuesto que la muestra va a ser, depende de dónde tenga la infección. Líquido cefalorraquídeo, sangre, hemocultivos, si tiene bacteriemias, esputo, secreciones bronquiales, líquidos de punción, puede tener artritis también, puede complicarse la neumonía y abrirse a la pleura y tener un empiema, se hace la punción. Los senos paranasales se pueden punzar, lo mismo el oído medio, hay que hacer una tímpanocentesis para extraer
el pus que está en la caja del tímpano. De paso al paciente le descomprimimos el tímpano y le deja de doler. Y una vez que tomamos esa muestra, se hace un gram. Cocobacilos gram negativos pleomórficos. Y se cultiva. Se cultiva en agar sangre o en medios con factores 10 y 5 de la coagulación porque le falta. Necesitan estos factores para crecer. Crece en microaerofilia 24-48 horas como gotas de rocío. Colonias súper chiquitas. Y lo que ven acá, esto es una placa de agar sangre o agar chocolate como este, que es sangre calentada para que se rompan los eritrocitos y liberan los factores. Las colonias son más grandes en el agar chocolate. Y ven ustedes, esto que se ve acá, hice una estría de estafilococos, porque el estáfilo también le da estos factores de crecimiento a la bacteria. Entonces lo que tiene se llama satelitismo. Al lado de los estáfilos crecen colonias más grandes y a medida que se van alejando se achican, son satélites del estáfilo y acá no crece nada. Es decir, que si yo no le hubiera puesto la estría de estáfilo, esta placa hubiera sido negativa. Y el paciente, por supuesto, que hubiera estado infectado. Esto cultivo 24-48 horas. Yo cuando cultivo, por ejemplo, secreciones bronquiales, esputos de pacientes que pienso que pueden tener o de rutina, le pongo la estría. Se puede buscar antígenos en cualquiera de estas muestras. Es muy útil la búsqueda de antígeno para el diagnóstico rápido de las meningitis por aglutinación, muy fácil. Positivo hay grumos, negativo no hay grumos, está homogéneo. Es muy útil para el diagnóstico de las meningitis, les dije antes, porque a veces son pacientes que empezaron hace un día o dos con un cuadro respiratorio leve, con fiebre, la mamá le dio antibióticos. Craso error, habiendo tomado 1 o 2 dosis de penicilina, muchas veces ampicilina, muchas veces, o amoxicilina, muchas veces ya no lo vemos en el gram. Y la búsqueda de antígenos es muy rápida y nos da un diagnóstico certero. También se puede hacer en el Haemophilus ducreyi detección de un gen específico localmente. No podemos hacer, no hay forma de hacer diagnóstico indirecto. Apareció a finales de los 90, de 1998-97, la vacuna. La vacuna previene las infecciones invasivas contra el Haemophilus influenza tipo B. El recién nacido, el neonato, en menos de 28 días, tiene los anticuerpos maternos. Entre los 5 y los 12 meses es el menor cantidad de anticuerpos. Y después van aumentando, naturalmente. Esto lo que está acá son casos de meningitis. En chicos, vos fíjate que 94, 95, 96, 97, 400, 350, 300 y pico de casos. Apareció la vacuna en el 98, bajaron a la mitad, 150. Y después, vos fíjate, 2006. Hoy en día yo hace años que en Rosario no vemos una meningitis por Haemophilus influenza en un niño. En general eran niños menores de 2 años, eutróficos, quiere decir normales, gordito, bien cuidado, que tenían un cuadro respiratorio alto previo, moco, catarro, leve, una fiebre, nada del otro mundo. Y que después comenzaba con el cuadro meningio. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Fiebre alta,
Si es un bebé, tensión de la fontanela, me estoy tocando la fontanela que ya no tengo porque hace millones de años que se me cerraron, tensión en la fontanela, irritabilidad, fotofobia, si lo puede demostrar, si un bebé no lo, imposible demostrar, cefalea, que tampoco lo puede decir, vómitos en chorro, rigidez de nuca. Vamos a la brucela, nos queda poco ya. Mañana sigo con las fiebres hemorrágicas. Hoy doy esto, mañana voy a hacer las fiebres hemorrágicas. Así los dejo descansar un poco y yo también hago un poco por día. Y ya esta semana voy a adelantar porque me quedan creo que 3 o 4 semanas de lo que tenía planeado. Así que voy a hacer una clase por día para ir adelantando. Porque ustedes, después va a venir el receso invernal, que es a partir del, creo que del 10 de julio, y así que antes del receso quiero haber grabado todas las clases, porque en esas semanas del receso, en esas 2 semanas del receso, el campus no se va a actualizar o va a estar poco disponible. No, disponible va a estar. No se va a poder hacer actualizaciones. Así que no los van a poder subir. Por eso quiero terminarlos antes. Creo que después de eso, van a tener un parcial. Así que tengo que ir haciendo preguntas, múltiples choice, para ese parcial. Igual, algunas preguntas hemos ido viendo en algunos powers y les prometo que vía Nahuel, pobre Nahuel, voy a subir algunas preguntas para que ustedes practiquen. Déjenme pensarlo que lo voy a hacer, pero mañana o pasado voy a tener más información, aparte las doctoras, las coordinadoras les van a informar. Bueno, ataquemos las brucelas. Las brucelas producen una enfermedad llamada brucelosis, que casi todos ustedes conocen, han escuchado hablar, que es una antropozoonosis. ¿Qué significa esto? Son zoonóticas. Nos contagiamos de los animales. No hay contagio interhumano. Producen enfermedad en el hombre, pero nos contagiamos de los animales. Hay varias especies. Abortus, que el reservorio es el ganado bovino, Suis, que son los cerdos. Hoy en nuestro medio, en Rosario, zona de influencia, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, es la más común que produce enfermedad, la Suis. Siempre fue más común antiguamente Abortus, pero hoy las últimas brucelosis que hemos diagnosticado son todas Suis. Los casos reportados son casi todos Suis. La melitensis de ovinos y de cabras y de ovejas, canis de los perros, ovis también de ovinos, neotomae de roedores, muy rara, y maris de mamíferos marinos, que nosotros eso no tenemos porque no tenemos ballenas acá. Pero bueno, personas que están en contacto con esos mamíferos podrían contraerlo. No pasé la brucela fenómenos de virulencia, factores de virulencia, fenómenos de virulencia clásicos, comunes. Sí tiene una endotoxina, porque es un bacilo gram negativo, pero lo más importante que hace la brucela es que vive intracelularmente dentro de los macrófagos y que inhibe la unión del lisosoma con el fagosoma. Entonces, la brucela de esa manera evade la vía endocítica y por lo tanto las células infectadas van a quedar infectadas con esta bacteria. Por eso son de difícil tratamiento y pueden dar tanto como brucelosis aguda como brucelosis crónica.
Es realmente una bacteria sumamente patógena. Es una bacteria que las personas que trabajan con Brucela, si no tienen las medidas de seguridad, las campanas necesarias de aislamiento para poder trabajar, terminan contagiados. Yo siempre digo que la Brucela es una bacteria mala, que logra tener una resistencia. Es tan patógena porque resiste dentro de la célula. Evade tanto la inmunidad celular como humoral. Y se asegura que la vas a transportar dentro de los fagocitos. Justamente las células que nos defienden son las células infectadas. Es un microorganismo muy virulento y tiene una particularidad. Es uno de los pocos microorganismos que puede penetrar al organismo por cualquier vía, hasta por la piel sana. ¿Qué otra bacteria vimos que entra por piel sana? Pero produce lesión. Esta no produce lesión en la piel. Piel sana, no lesionada. Es una enfermedad ocupacional en general de veterinarios, matarifes, gente que trabaja en el campo, que cría ganado, que ordeña. Puede entrar por conjuntiva, puede entrar por vía inhalatoria, puede entrar por vía digestiva. Digestiva con leche cruda, contaminada de vacas o de cabras con brucelosis. Por ejemplo, eso que los viejos del campo dicen, la leche cruda, la leche al pie de la vaca es la que hay que tomar porque esa leche es pura. Sí, agua no tiene y es gorda y pura, pero sí puede tener unas hermosas brucelas y contagiarnos. También chacinados que no estén debidamente controlados, salchichas, vegetales que estén contaminados y también por vía cutánea. Como vemos, por ejemplo, también el que ordeña y se hace un spray con la leche, por ejemplo, estoy haciendo los gestos, no es muy fino, pero el que ordeña, viste, a mano, como antes se ordeñaba, o todavía algunos para consumo propio ordeñan a mano, o cuando le ponen los ordeñadores eléctricos, esos a la ubre, ¿no? Le iba a decir a las mamas, no es mama. A las ubres de las vacas, vieron que alguno de ustedes lo habrá visto, a lo mejor tienen tambo o trabajan en un tambo o han visto en el campo, o que ahí le lavan los pezones a las ubres, a las vacas, porque largan un spray y en ese spray puede entrar por la conjuntiva. Como dije antes, se autoperpetúa y produce grave enfermedad en el hombre y muy difícil de curar porque está intracelular dentro de los macrófagos y adentro no llegan los antibióticos. ¿Qué tiene un paciente con brucela? Vieron que a mí me gusta la clínica, soy médica y bueno, a todos nosotros nos interesa un poquito saber. Poquito de la clínica. Tiene fiebre, puede tener cefalea, puede tener artralgias, mialgias, dolores articulares, artralgias, dolores musculares, mialgias. Puede tener como el paciente refiere, doctora, yo me estoy como por engripar, me duele todo, estoy decaído, tengo fiebre, puede tocarse adenopatías, esas adenopatías son dolorosas, no adheridas a planos profundos, parecerían inocentes, y en el examen físico puede tener hepatoesplenomegalia, vaso e hígado palpable, porque se reproduce en el sistema retículo endotelial. Ama el sistema retículo endotelial, se disemina fundamentalmente por linfa. Entonces,
este paciente te cuenta, me parece como que me voy a engripar, doctora, pero no tengo cuadro respiratorio, no tengo tos, no tengo nada, tengo el cuadro de impregnación sin la tos. Me parece gripe, pero no me viene la gripe y sigo con fiebre. Es uno de los diagnósticos, no sé por qué UP van, disculpen, debería saberlo, pero si están por la UP del camionero, bien el camionero puede tener una brucelosis, porque si viaja, lleva ganado, por ejemplo, creo que este lleva cereal, pero por ejemplo, para en algún puestito de la ruta y se compra un quesito casero. En los quesos, no sé, que si la leche no está pasteurizada, no hierven la leche, no sé por qué diablos que no cuaja si la hierven, eso no lo sé bien, alguno de ustedes a lo mejor me lo explica. Una alumna una vez me lo explicó, pero me lo olvidé. Entonces, si la leche no está pasteurizada, es leche cruda de las cabras o de las vacas, puede puede tener brucelas y tener brucelosis el paciente. Así que el camionero, no solo, no digan por favor que el camionero tiene Chagas, porque el camionero tiene una endémica, o puede tener un tumor, puede tener otras cosas, pero si hablamos de las infecciosas, bien puede tener una brucelosis. ¿Qué muestra sacamos si queremos hacer el diagnóstico? Una muestra que a mí me gusta muchísimo es la punción de médula ósea, porque dijimos que se reproducía en el sistema retículo endotelial, microcítico macrofágico, y ahí la punción de médula ósea es una muestra muy valedera. También puede ser punción de ganglio linfático, también pueden ser hemocultivos seriados. Si hay localizaciones, por ejemplo, articulares, porque a veces hay muy raras, pero hay localizaciones articulares, puede haber abscesos óseos, osteomielitis, por Bruselas. Nosotros tuvimos un paciente que era un señor que tenía un absceso, creo que una osteomielitis abscedada, creo que en la cabeza del fémur. Ya lo habían operado 2 veces, habían hecho curetaje y no le encontraban cuál era la bacteria. Venían abundantes leucocitos sin bacteria. Tuvo la suerte esa muestra que nosotros nos tocó sembrarla un jueves o un viernes y entonces veíamos todas las placas, vemos todas las placas los sábados, pero los domingos sembramos urgencias y solamente vemos antibiogramas o las urgentes. Y como esta venía negativa, la dejamos, el domingo no la miramos. Cuando la miramos el lunes, tenía 2 o 3 colonitas grisáceas bastante inespecíficas. Y le hicimos un gram por las dudas. Dijimos, será una contaminación, lo tendrá. Le hicimos un gram y vimos bacilitos gram negativos. Lo seguimos y era una brucela. Cuando preguntamos quién era el señor y supimos un poco más, el señor criaba cerdos, tenía un criadero de chanchos en Chañarladeado. Así que ahí nos cerró. Después tuvimos también una nenita de Montemaíz con también una localización osteoarticular. No son lo más común es las formas diseminadas, con fiebre, hepatomegalia, ganglios, cefalea, mialgias artralgias. También se puede hacer biopsia de hígado más cruenta, por eso me gusta más la médula ósea. Se mira el gram, perdón, voy a ir atrás porque acá no. Se mira el gram, se hace el cultivo. Si son hemocultivos, es la única microbio, la única bacteria, el único microbio, así que necesitamos incubar los caldos de hemocultivo. Está sacando acá hemocultivo, habría que ponerse guantes.
los caldos por 30 días. Si no, todos los otros hemocultivos que sacamos para todo el resto de las bacterias se dejan 7 días. Si a los 7 días no crece nada, se tiran. Si ustedes sospechan brucelosis, un paciente con fiebre, tienen que consignar en la orden brucelosis, descartar brucela, buscar brucela, lo que a ustedes les parezca. Noción de foco para brucelosis, un gringo que viene del campo, que cría chancho, un tambero que tiene tambo en el sur de la provincia de Santa Fe. Quedan pocos, lamentablemente. Un tambero de Totoras, un tambero ¿de dónde es? León Gieco, Cañada Rosquín. Tengan cuidado con eso. Muy importante para todas las endémicas que los cuadro clínico es muy semejante, la noción de foco epidemiológica que hace el paciente. Y ahí me lo tienen que consignar en la orden al microbiólogo para que yo lo deje 30 días. Esto que dice medio bifásico de Ruiz Castañeda es específico para Brucela y si ustedes lo ven acá, tiene una parte que es sólida con agar-agar y otra parte que es líquida. En esta bifase es donde crecen mejor y más rápido las brucelas, pero en un medio hemocultivo común también crece. Se puede buscar antígenos, que es un diagnóstico rápido, sobre todo útil para cuando los pacientes tomaron antibióticos, y se puede buscar el ADN en la brucela, para la brucela abortus. Todo el resto todavía no se puede. Si hacemos diagnóstico indirecto. Diagnóstico directo, diagnóstico indirecto, búsqueda de anticuerpos. Podemos buscar IgM. Si buscamos IgM ya en el suero del paciente y tenemos IgM positiva para brucela, es diagnóstico de enfermedad aguda. Si buscamos IgG o anticuerpos totales, tenemos que hacer la seroconversión. Entre la segunda, hay 2 muestras con 15 días de diferencia, lo que hablábamos antes. Por ejemplo, tengo un tipo que trabaja en el frigorífico, en el SWIFT, y tiene esta sintomatología. Le hago un test de screening o va a entrar a trabajar al SWIFT y entonces se le hace un screening, una aglutinación rosa de Bengala. La aglutinación me da para Brucela. Me da positiva, aparecen los grumos, es este sí. Me pongo los lentes, tengo que mirar, porque no miro para arriba como si les estuviera dando clase. Es muy gracioso porque no miro la pantalla, hago como si les estuviera dando clase y estoy mirando la ventana. Pero bueno, algún día los podré mirar. Ahora no porque estoy de entre casa sin pintar. Cuando vaya ya me voy a pintar bien para que vean más o menos algo agradable. Fíjate, rosa de Bengala positivo. Una gota y una gota, 2 minutos, si aglutina positivo, no aglutina negativo. Una vez que hice el screening, me puede dar falsos positivos por infecciones por otras bacterias o falsos negativos, porque sea de reciente comienzo o muy prolongado, muy viejo, que tenga muy pocas bacterias. Y por lo tanto, al tener pocas bacterias, tiene poco anticuerpo. Entonces, hago un screening, por ejemplo, prelaboral, rosa de Bengala, positivo, hago un ELISA. Y con el ELISA tengo valores de corte. Positivo, 1 en 80 para áreas no endémicas, por ejemplo, un paciente que no tiene en su sitio, en su zona de influencia, en su nicho epidemiológico, no hay brucela. Para nosotros que hay brucela, y sobre todo para la gente que tenga estas profesiones que he hablado, es positivo mayor de 1 en 160. Se hace la confirmación. Screening con aglutinación, confirmación con ELISA. ¿Cómo se previene? No hay vacuna para el humano. Se vacunan los animales.
animal vacunado, por supuesto, no contrae la enfermedad, no contagia al hombre. Y en el frigorífico trabajar con bioseguridad, barbijo, guantes. En los veterinarios tener cuidado cuando, por ejemplo, hacen el parto de las vacas, partos distóxicos que lo llaman, porque ayudar a la vaca porque meten las manos sin guantes, sin protección, o no se ponen gafas y ahí se contagian. La placenta de las vacas con abortus tiene un inóculo muy severo, muy grande de Bruselas, o los derivados lácteos que habíamos hablado, quesos, yogures, leches no pasteurizadas. Y hay que tener un correcto manejo de los alimentos. El grupo ASEC, todos estos nombres raros no los aprendan. Cuando tenemos uno de estos, infecciones por algo de esto, lo publicamos como caso. Me acuerdo la primera vez que vi un Actinomycetas encomitans, antes era Actinomyces, ahora es Aggregatibacter, Actinomycetas encomitans, era una endocarditis en un paciente inmunodeprimido, publicamos ese caso. Son todos cocobacilos gram negativos, todos los tenemos en la boca y orofaringe, microbiota habitual de las vías respiratorias superiores y de la boca, son de crecimiento lento, exigentes, nutricionales, pueden tener patologías parecidas a los hemófilos, pero en general en pacientes inmunodeprimidos o con otras alteraciones. Y la última bacteria que vamos a hablar hoy es la Legionella pneumófila. Les dije al principio que tenemos muy pocos casos en nuestro país de Legionella pneumófila. Un caso emblemático que todo el mundo conoce es la muerte de la hija de Pampita. ¿Se acuerdan que era una nenita chiquita y que murió de un cuadro respiratorio grave, de una neumonía, que supuestamente la contrajo en México cuando había ido unos días previos de vacaciones con su familia. Hay muchas especies de Legionella, casi 50. Es una enfermedad con una falla multiorgánica, puede dar neumonía, hepatitis, afectar el tubo digestivo, el sistema nervioso central. Son parásitos intracelulares dentro de protozoarios de vida libre, dentro de amebas, por ejemplo, en aguas estancadas. Esa nenita debe haber, en general, estado en contacto con agua estancada en esos resorts 5 estrellas que va a Pampita y ahí se infectó. Son bacterias que entran por vía inhalatoria o los chicos que meten la cabeza dentro del agua y entran, son fagocitadas por los macrófagos alveolares y ahí la bacteria se une por endocitosis a los mononucleares, eluden todos los factores, eluden la unión del fagosoma con el lisosoma, se multiplican, que no puedo levantar el cursor, acá está, se multiplican dentro de la célula infectada y se multiplican en esa vacuola y se liberan. Y ahí lo que tienen proteasas, lipasas, nucleasas que matan la célula, dando necrosis, neumonías necrotizantes muy graves como la que mató a la hija de Pampita. Que no se sospechó, le dieron penicilina y la penicilina no hace nada para la legionela. ¿Qué muestras sacamos? Biopsias de pulmón, lavado broncoalveolar, esputo si el paciente expectora. También se puede buscar antígeno en orina
También puede buscarse en suero, en vías respiratorias. Se hace un gram, el gram no sirve, así que vamos a ver leucocitos, pero no vamos a ver bacterias. Habría que hacer una impregnación con plata, que habitualmente no se hace, salvo que lo sospeches. Se puede cultivar, pero mirá, 30 días en medios especiales, muy lento, la verdad que no vale la pena. En fase aguda se puede buscar antígenos en orina por ELISA o por inmunofluorescencia. Eso es lo que hacemos en la fase aguda. Y también el gen de virulencia por biología molecular. ¿Se puede buscar anticuerpos? Se puede, pero aumentan muy lentamente y solo sirven para epidemiológicamente como un diagnóstico retrospectivo. Pacientes que se curaron y que no sabemos de qué estaban infectados y buscamos y encontramos que tuvieron una infección por Legionella pneumófila. Ya no sirve para el tratamiento. Creo que es la última. Bueno, mañana o pasado, creo que mañana sigo. Un saludo para todos, que tengan buenas noches, buenos días, que estudien mucho.